Bienvenidos nuevamente al curso virtual de respuesta hospitalaria ante la pandemia COVID-19 en Antioquia. Hoy continuaremos con el tema número 3 del módulo 4 que corresponde a las orientaciones para el manejo tras la disposición final de los cadáveres por COVID-19. Esta presentación fue preparada por las docentes Erika Arenas Martínez y quien les habla, Sandra Ríos Toa. Este tema lo vamos a dividir entonces de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud en 3 secciones, que son las medidas generales para el manejo de los cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por el virus SARS-CoV-2, en segundo lugar las actividades, responsabilidades de los prestadores de servicios de salud, y en tercer lugar las instrucciones para la certificación médica de la defunción por COVID-19. Es importante tener en cuenta la precaución general para el manejo de cadáveres. Y se pide o se exhorta a todos los involucrados en la gestión integral de las personas fallecidas por cualquier causa, independiente de si es o no por coronavirus, aplicar cabalmente todas las medidas preventivas básicas para evitar cualquier tipo de contagio y en particular todas las medidas de bioseguridad y el uso de los elementos de protección personal al personal que manipula los cadáveres desde el momento del deceso hasta la disposición final. Entonces, para el manejo de cadáveres con causa de muerte probable o confirmada por el virus SARS-CoV-2, como esta enfermedad tiene un alto riesgo de contagio y como tiene manifestaciones clínicas variables, es importante saber que no se conoce específicamente cuál es el riesgo del personal que ejecuta las autopsias o los procesos de tanatopraxia. Por lo tanto, la recomendación general es que el manejo de los cuerpos de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, sospechoso o probable de COVID-19 debe realizarse con una mínima manipulación. Por lo tanto, y aplicando el principio de precaución, se suspenden durante este periodo todas las autopsias sanitarias, todas las necropsias académicas de cualquier edad, incluyendo las fetales, todas las viscerotomías, las tomas de muestras de tejido post-mortem, a no ser que se considere estrictamente necesario, y las prácticas de embalsamamiento, tanatopraxia u otros alistamientos de cadáveres en casos con diagnóstico presuntivo o confirmado de la infección. Quienes no tienen restricción durante ese periodo, entonces las autopsias médico-legales por muerte violenta, aquellas necropsias que sean inevitables o que no puedan exceptuarse, y la recomendación principal es realizar una toma de muestras post-mortem. Es importante saber que aunque el Ministerio de Salud en el lineamiento de cadáveres especifica que la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo, los lineamientos del Instituto Nacional de Salud para la vigilancia por laboratorio de virus respiratorios recomienda que se realice un aspirado nasofaríngeo. Este aspirado debe realizarse antes de las 6 horas post-mortem para garantizar la viabilidad de las partículas virales. Esta muestra, después de tomada, deberá ser conservada. Si es un hisopado nasofaríngeo, entonces va a ser transportada o enviada al laboratorio en un medio de transporte viral, mientras que si es un aspirado nasofaríngeo, va a ser transportada en mínimo 3 mililitros de solución salina para la llegada al laboratorio. Este transporte siempre debe mantenerse en refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados. Es importante recordar que el virus se degrada por encima de los 8 grados centígrados en la muestra. Entonces, si el envío se realiza dentro de las 48 horas después de la recolección, se debe enviar refrigerado. De lo contrario, si pasan las 48 horas, estas muestras deben congelarse a menos de 70 grados centígrados o menos 70 grados centígrados y ser transportada con hielo bajo congelación. Bueno, es importante para el manejo de los cadáveres siempre el uso de los elementos de protección personal, que incluyen monogafa, que incluye el respirador. Recordemos en el tema pasado el uso de estos elementos de protección personal en el personal de la salud. No debe ser de la mascarilla que vemos en la parte inferior de la presentación, ¿cierto? Del tapabocas quirúrgico, sino de un respirador N95 para que nos garantice evitar el contagio. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que cuando se manipulan estos cadáveres, la
la implementación de la medida principal es el lavado de manos con agua y jabón. Aquí no debe usarse un lavado con alcohol glicerinado o con una sustancia que se ejecute bajo fricción solamente sin la presencia de agua. Es decir, aquí es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón. Estos elementos, los que son desechables, se deben descartar después pues, del procedimiento, y los elementos que son reutilizables no deben pasar por un proceso de desinfección convencional, sino que deben pasar por un proceso de desinfección de acuerdo a las especificaciones del fabricante. El resto de los elementos de protección personal pasan por un proceso de limpieza y desinfección, que ya lo reconocimos en el primer tema de este módulo. Entonces, después de manipular el cadáver, el área del hospital donde ocurrió este deceso, el prestador de servicios de salud entonces debe realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas, incluyendo las manijas de las puertas, los baños, las cabeceras, la colchoneta de la cama, las ventanas, los vidrios, de acuerdo a los protocolos establecidos en cada institución. Para disponer finalmente el cadáver, es importante saber que el cadáver se debe colocar en doble bolsa específica para cadáveres con un espesor de más de 150 micras, resistentes a la filtración de líquidos. Entonces, inicialmente se pondrá en la primera bolsa, que también tendrá un proceso de desinfección específico, y posteriormente se pondrá en la segunda bolsa, que también tendrá un proceso de desinfección de su superficie. La disposición final de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 se hará preferiblemente por cremación. Si en el municipio no se cuenta con este servicio, es importante que tampoco hayan los recursos físicos o económicos de sus familiares, es importante que se realice sepultura en bóveda individualizada. No se permitirá el traslado de cadáveres de una ciudad a otra. Hay unas excepciones con las áreas metropolitanas o municipios vecinos, sin embargo, se evitará a toda costa el traslado de los cadáveres entre los municipios. Para esto, entonces, después del los procesos de transporte, cremación y sepultura deben hacerse en el menor tiempo posible, y los rituales y espacios de aglomeración de personas para el entierro no deben estar permitidos. Para esto, y teniendo el principio del respeto a la dignidad humana, se deben establecer canales fluidos de comunicación entre la IPS, la funeraria y el cementerio, entre las IPS y los familiares, y entre las IPS y las secretarías de salud, garantizando el respeto a la dignidad humana. Entonces, en caso de que el deceso sea en la casa y que no tuvo atención médica previa, aquí vemos como un infográfico donde está el paso a paso de esto. Inicialmente hay un desplazamiento del domicilio de un prestador de servicios de salud asignado por la CAPB y las direcciones territoriales de salud. Este personal de la salud entonces va a hacer una indagación exhaustiva y una autopsia verbal, donde indagarán acerca de los antecedentes clínicos y epidemiológicos, los que más sea posible, para determinar la posible causa de muerte. En caso de que la sospecha sea que una muerte por COVID-19, si el paciente murió hace menos de 6 horas, debe tomar inmediatamente la muestra y debe remitirla al laboratorio de salud pública. Posteriormente, se debe hacer la toma de muestra de los cuidadores y de los acompañantes del occiso. Posteriormente, entonces, va a establecer un certificado de defunción y va a realizar el correcto embalaje del cadáver para entregar posteriormente al servicio funerario. Bueno, actividades y responsabilidades de los diferentes actores que participan en la gestión integral de este cadáver. En caso de muerte natural, la responsabilidad inicial post-mortem estará a cargo del asegurador del afiliado.
En caso de una muerte por causa externa, entonces las actuaciones corresponden a la policía judicial para que realice todas las inspecciones necesarias, el traslado del cuerpo y la entrega posterior al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que elabore los procedimientos de su competencia. Desde la entrega del cuerpo a los familiares o dolientes hasta la disposición final del cadáver, que corresponde a la segunda fase de atención post-mortem, la responsabilidad es de las familias o de las autoridades administrativas locales, sean las alcaldías, en el caso de que el fallecido no tenga un doliente. Bueno, se debe entonces notificar la muerte a través de todas las fichas epidemiológicas establecidas para el reporte de infección respiratoria aguda, de forma inmediata a la Secretaría Territorial de Salud, al Instituto Nacional de Salud y al Centro Nacional de Enlace. El alistamiento del cadáver entonces debe realizarse en el ámbito hospitalario del mismo sitio de deceso, evitar al máximo el traslado del cadáver de un espacio a otro del hospital. Entonces es en el mismo sitio del deceso y para ello el personal de salud entonces está autorizado para manipularlo con los elementos de protección personal adecuado y seguir los procedimientos de bioseguridad. Estos procedimientos específicos deberán ser consultados en este manual que le dejaremos las referencias al final de la presentación. Para el alistamiento del cadáver se deben cubrir todos los orificios naturales con un algodón impregnado de solución desinfectante. Se deberá envolver en su totalidad sin retirar los catéteres o los tubos o sondas que contengan fluidos que estén potencialmente contaminados. Se deberá entonces envolver en una tela antifluido o sábana. Luego, el cadáver se pasa a la primera bolsa de traslado con la sábana o tela antifluido que cubre la cama donde fue atendido el paciente. Una vez se puso este cadáver en la primera bolsa del traslado, se debe rociar con desinfectante en el interior de la bolsa previo al cierre. Después del cierre, se debe desinfectar su exterior. Se coloca esta primera bolsa debidamente cerrada dentro de la segunda, se cierra y se repite el rociado con el desinfectante. Terminado este proceso, se deben desinfectar los guantes exteriores usados. Adicionalmente, el personal de salud, cuando ya haya realizado este proceso, informará al servicio fúnebre encargado y trasladará el cuerpo a la morgue o depósito de cadáveres donde será entregado al personal del servicio funerario. Luego del retiro del cadáver de la habitación, área de atención y lugar donde se realizó el alistamiento del cadáver, se debe realizar un exhaustivo procedimiento de limpieza y desinfección de todas las áreas y de todos los elementos según las recomendaciones del Comité de Infecciones. Recuerden que en sus instituciones deben tener estos procedimientos visibles a la mano y de conocimiento de todo el personal de salud. Este personal de salud entonces informará a los servidores del servicio fúnebre o del sistema judicial sobre todos los riesgos que existen, todas las medidas preventivas que se deben observar para el manejo del cadáver y realizará, de ser necesario, una capacitación y socialización de todas las directrices para el manejo de cadáveres a los familiares o red de apoyo al paciente fallecido. Entonces, para la certificación médica de la defunción por el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19, en un caso confirmado, se procederá a si hay una confirmación de laboratorio de la infección por el virus, se registra utilizando el término COVID-19, virus identificado, o un término sinónimo como COVID-19 confirmado por laboratorio. Es importante al momento de realizar esta certificación médica de defunción tener en cuenta las comorbilidades de ese paciente. En caso sospechoso que sea un paciente que tuvo un deceso por una enfermedad respiratoria aguda, entonces se evaluará la historia de viaje o residencia en un país diferente, el contacto con paciente COVID-19 o si hay otra
etiología que pueda explicar ese deceso y se registrará con el término COVID-19, virus no identificado. Entonces, en caso probable, las pruebas de laboratorio donde las pruebas de laboratorio para el virus no fueron concluyentes o no son concluyentes, se registrará con el término COVID-19, virus no identificado. Les dejamos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.